Buenas tardes, y es que no podemos hablar del baño de sangre, mucha de ella sangre inocente que está salpicando nuestras comunidades, sin hablar de un hecho histórico que ocurrió durante las últimas horas, y es el asesinato de Heiner Zamora, el subjefe del organismo de investigación judicial en Guápire. Randall Zúñiga, el director del OIJ, está conmigo. Randall, permítame primero darle un mensaje de condolencias, por supuesto, a todo el organismo de investigación judicial por la muerte de Heiner. Muchísimas gracias, don Randall. Aceptamos este mensaje y también quisiéramos externárselo a la familia de Heiner, a doña Susana, a Abigail, a todas las personas que están dentro del núcleo familiar también de Heiner. Gracias, don Randall, por acompañarnos en momentos tan duros. Necesitamos entender qué es lo que está pasando. Así es que mi primera pregunta es amplia, pero tiene que ir dirigida, don Randall, a qué sabemos hasta el momento de lo que pasó con Heiner, porque ahora usted cita a su esposa, a doña Susana, y doña Susana manda una carta muy fuerte diciendo tenía meses de estar recibiendo amenazas y nadie hizo nada. ¿Es cierto que no hicieron nada, don Randall, y por qué? Él tenía una amenaza que fue bastante verídica. Eso fue en el año 2018, de hecho se tuvo que trasladar de zona. Él es original de Guápiles, guapileño de toda la vida, y lo pasamos a otra área para que pudiera trabajar ahí. Ya después, cuando la amenaza pues se descarte, ya vuelvan a niveles normales, pues trabaja dentro del OIJ de Guápiles. Él era encargado de la unidad de crimen organizado. Vea. Y en unidades de crimen organizado pues tenemos muchos compañeros que también han sentido o han recibido algún tipo de amenaza. Esto, de hecho, hay un compañero que lo abordamos el día de ayer que está con una amenaza fuerte, y él nos dice, no, déjeme trabajar a mí, yo quiero trabajar porque yo soy de esta zona, no de Guápiles necesariamente, yo soy de esta zona y yo quiero trabajar y detener a esta gente. Entonces hay situaciones que a veces se contraponen en la realidad, y esto pues podría de alguna otra forma decantar una situación que no quisiéramos. Ahora, en el caso particular de Heiner, la situación por la cual en apariencia es asesinado es por una situación que ocurre entre lunes en la tarde y martes en la noche. Ya esto después con la investigación avanzada, no fue algo que estuviera dándose en meses atrás, y fue en ese lapso de entre lunes y martes que se ponen de acuerdo estas personas para intentar darle muerte, como finalmente sucedió el viernes en la noche. De lo que puede comentarme, porque entendemos también que estamos en un expediente abierto judicial, pero don Randall creo que tiene claro también la preocupación que esto genera en el país. ¿Qué fue? O sea, ¿era una investigación de qué la que mantenía Heiner? ¿Qué es lo que origina que se pongan de acuerdo para matarlo, don Randall? Hay un grupo criminal que está trabajando en Turrialba, pero cuyos cabecillas son de Guápiles. Y hay que entender esto bien en el contexto. En Guápiles existe, digamos, un control territorial delictivo por parte de este sujeto Alejandro Arias Monge. Entonces, nadie, aunque sea de la misma zona, puede vender allí si no reporta directamente al diablo. Al diablo, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hizo estas personas? Se fueron a un cantón vecino, que es Turrialba, y ahí empezaron a hacer una pugna de poder. De hecho, si vos ves, Turrialba el año pasado fue de los cantones que más homicidios tuvo el primer semestre del año. Ya después nosotros intervenimos y con varias acciones pues ya eso disminuyó prácticamente a muy pocos homicidios en el resto del año. Entonces, cuando se determina esta situación, se le da la investigación, ya se le quita al OIJ de Turrialba y se le da al OIJ de Guápiles. Entonces, al tocarle al OIJ de Guápiles esta investigación, pues entonces se genera esa situación que te digo que sucedió en pocos días y acabó con la muerte presuntivamente ahora sí de Heiner. Entonces la idea que tienen o la sospecha que tienen es que Heiner dirigía la investigación contra este grupo criminal que vende drogas en Turrialba, y eso le costó la vida, planeado entre lunes y martes, es decir, que no tiene nada que ver con las amenazas que había recibido antes, don Randall. No tiene una relación directa, por eso en esta parte sí estamos tranquilos, pero amenazas tienen muchos compañeros y compañeras prácticamente todos los días. Yo no conocí a un director del OIJ que tampoco nunca haya tenido amenazas. Es parte de la labor policial y por eso no nos vamos tampoco a milanar o a doblegar. Sí es importante saber que somos seres humanos, que tenemos sentimientos y que eso también de alguna u otra forma nos afecta directamente, pero más allá de eso, el mejor tributo, el mejor legado que podemos hacer por Heiner, porque él amaba a Guápiles, amaba a su país, es poder, digamos, terminar el caso como tal, pero más allá de eso es sacar de circulación a estos grupos criminales que están afectando no solamente ahorita la provincia de Limón, sino evidentemente el resto del país, porque ha habido una migración importante de personas de origen caribeño que están ahorita tratando de dominar territorios en el resto del país. No quiero desanimarlo, don Randall, pero están más lejos que nunca de resolver el caso de Heiner. ¿Por qué? Bueno, porque el mismo día que le contamos a Costa Rica, Noticias Repretel, que muere Heiner, que es antier, es exactamente el mismo día que tenemos que contar que el juzgado penal de Pocosí
dejó en libertad a 4 de 5 sospechosos detenidos por el crimen. Y entonces las dudas, don Randall, empiezan en nuestras cabezas. ¿Qué es lo que está pasando? Si es que la fiscalía cuando llega y presenta pruebas malísimas, que entonces los jueces hacen su trabajo y dejan a la gente en libertad, o si son los jueces los que tienen miedo, los que tienen desconfianza o los que no entienden qué es lo que está pasando. Yo le pido por favor que se sincere con Costa Rica y nos cuente qué es, don Randall, que las pruebas eran muy flojas, qué es lo que pasa. Mira, es que hay un tema ahí de fondo que hay que verlo bien con mucho cuidado. Vamos a ver. La persona que nosotros tenemos en los videos, que es la que llega y le da muerte a Heiner, pues tiene una indumentaria particular, tiene unas características muy propias, le damos un seguimiento, una trazabilidad por diferentes herramientas y lo ubicamos en una casa. Bueno, con este sujeto tenemos este tipo de pruebas que, digamos, dentro de la probabilidad de que pueda ser el sujeto, de que haya cometido el homicidio, pues son bastante altas. Don Randall, perdón que lo interrumpa y espero que me disculpe con esto, pero es para entenderlo. Ustedes lo que tienen es una persona vestida, se ven la ropa de la persona que le dispara a Heiner y a través, de videos logran ubicar su recorrido de salida y se meten en una casa. Y algunas particularidades muy propias que lo hacen único, digamos, que lo podríamos decir que es esa persona. O sea, hay otras particularidades que yo no puedo ahondar mucho. Está bien, pero ese lo tienen identificado. Está identificado, está detenido ahorita. A ese sí le dieron prisión. Esa sí le dieron prisión preventiva. Ahora, dentro de la misma investigación, pues esto ocurre dentro de un bar. Dentro de un bar hay varias personas que ya las hemos ubicado y también hay, digamos, por así decirlo, algún tipo de comunicaciones y contactos entre una célula criminal que está también dentro de ese bar en ese momento. Esas son las pruebas que se adjuntaron, digamos, al expediente que la Fiscalía valoró que eran suficientes para solicitar la prisión preventiva. De momento, pues un juez dictaminó que no es prueba suficiente. De hecho, con las mismas acciones de las detenciones estamos recopilando otras pruebas que se están procesando en este momento, pero más allá de eso sí hay una línea ya bastante clara de quiénes son los autores, no materiales, sino tal vez el autor intelectual, pero quienes ayudaron a ese autor intelectual, que es lo que nos interesa más en este momento, porque ya son los que tratamos de vincular al caso. Pero bueno, el juez determina que se requiere más pruebas, pues estamos en ese proceso de obtener más pruebas. Sin embargo, esa detención sí sirvió para obtener otros elementos de indicio que se están procesando. Hay que recordar, Randall, que la respuesta fue muy inmediata. O sea, estamos hablando de un caso que se da el viernes a las 8:45 de la noche, perdón, 9:45 de la noche, y que ya al día siguiente pues tenemos ya un sospechoso detenido y que a los 2 días ya tenemos también personas vinculadas con eso. Hay mucha también prueba que estar procesando en este momento, que se requieren los peritos técnicos nuestros de lo que es de cibercrimen, de lo que es análisis criminal, para poder, digamos, documentar y cimentar más esa prueba, que es lo que los jueces están buscando. Uno entiende, usted lo dijo hace un rato, ustedes son seres humanos, ¿verdad? Y entonces, de ahí usted tiene al mismo organismo de investigación judicial dolido por la muerte de uno de sus miembros, haciendo una investigación a las pocas horas, ¿verdad? Tiene a los fiscales de Pocosí, que trabajaban en el mismo edificio que Heiner, haciendo la investigación, a los jueces en el mismo edificio en que trabajaba Heiner, resolviendo las prisiones preventivas. Un edificio, dicho sea de paso, aquí voy a hacer un paréntesis, en el que todo el Poder Judicial sabe que trabajan familiares del diablo en los tribunales de Pocosí, don Randall. De alguna manera, la prisa, esto que les pasa y que le pasaría a cualquiera, digamos, de reaccionar muy fuertemente, tienen que tener ustedes cabeza fría, porque pueden echar a perder un caso. Entonces, déjenme repasar una cosa. Ustedes detienen al sospechoso identificado con una altísima probabilidad de que sea él. Y lo que logran detectar de esa detención es que hay una célula, hay un grupo de personas en el mismo bar que está hablando del homicidio. ¿Qué es lo que se presenta como prueba? Las conversaciones entre ellos, las fotos, la búsqueda de internet, para entender nosotros cuál es la prueba débil que los jueces argumentan. Es que cuando ya se está en sitio y revisando las cámaras, uno puede ver, digamos, ciertas acciones que realizan estas personas como señalando, digamos, a la persona que le corresponden ultimar. De hecho, ¿Aquel es Heiner? No te voy a decir así directamente, pero es algo así más o menos. O sea, hay como tipos de acciones que nos dicen, esta es la persona que hay que ultimar, inclusive contactos que se dan dentro del mismo bar, y esto es lo que nos genera, digamos, algunas evidencias para presentar, que evidentemente hay que sumarlas, ahora sí con el decomiso de celulares, que hay que abrirlos, hay que procesarlos, imagínate que cada celular ahorita son 64, 128 gigas de información que hay que abrirlas, procesarlas, toda esa información. Pero bueno, eso es lo que tenemos en su momento. Nosotros, previendo esta situación
que vos decís que es el sesgo sentimental que puede haber siempre en una investigación que le afecte a un compañero, generalmente nunca lo hace la oficina que le corresponde. En este caso, pues evidentemente había que asegurar todas las pruebas, pero el relevo que se dio el día sábado al mediodía, o sea, después unas, ¿cuántas serían? 16 horas después del homicidio, lo hace una oficina de San José experimentada, como es el crimen organizado, y ellos son los que están trabajando ahorita toda la investigación. A partir del mediodía del sábado es otra oficina completamente diferente la que está asumiendo. Evidentemente hay todo un trasfondo de cómo trasladar los recursos, organizarse, y hasta el mediodía del día siguiente dio para y eso. Llevar el caso ante fiscales de Pocosí, ante jueces de Pocosí, visto en retrospectiva, porque no le toca a usted, don Randall, la decisión, pero usted es el más afectado. Bueno, Heiner, el OIJ y usted. ¿No le parece un error? Mira, es que ya es un tema que yo no puedo incidir. Yo sí puedo incidir, digamos, en los muchachos míos y ver qué puedo hacer para que la investigación siempre sea lo más objetiva y sin ese sesgo, digamos, muy particular que como seres humanos tenemos, de que cuando vemos algo creemos que es una cosa y de pronto no puede ser esa. Usted tiene enorme experiencia, ¿okay? Le entiendo que lo que presentaron como prueba ante el juez para que dejara detenidos a cinco personas, bueno, a 5 porque dejaron una, ¿verdad? Y liberaron a 4, para que detuvieran a todos los 5 son videos. No son solo videos, son diferentes herramientas, consultas, no solamente son videos, es más, evidentemente es mucho más, pero aún es... pero el juez dice que son muy débiles. Es que lo que indica el juez evidentemente es que todo es circunstancial, hay que meterle más prueba para poder ahora sí determinar cuál es la correlación de estas personas que estaban en el bar junto con el gatillero y junto con la persona que comete la autoría del delito. O sea, es que también la reacción es bastante rápida, te cuento. O sea, estás hablando de menos de 24 horas, ya se tenía un sospechoso probable y después, menos de 48 horas, teníamos ya la posibilidad de quiénes estaban en ese bar y quiénes fueron los que de alguna u otra forma coadyuvaron en la comisión de ese delito. Pero es que ahora los tipos saben que ustedes saben quiénes son ellos. Igualmente están en libertad y sin ninguna medida. Igualmente lo iban a saber porque los tenemos que detener para decomisarles celulares, para decomisarles herramientas. O sea, lo iban a saber de una u otra forma porque de nosotros tenemos que movernos. O sea, no podíamos tampoco evitar eso porque lo que iban a hacer es borrar toda la evidencia. Don Randall, de acuerdo, pero digamos, vamos a ver, entiendo que podría usted estar en una situación comprometida porque tiene que dirigir la investigación, lo entiendo y lo respeto, pero necesito preguntárselo. Es que el juez encuentra tan poquísima probabilidad, ¿okay? Tan poca probabilidad, que no solo no les da prisión preventiva, ¿verdad?, sino que alguna otra medida alternativa, sino que el juez dice no hay ninguna medida de apego al proceso. Es decir, si alguno de ellos ha agarrado y compra un tiquete de avión y se va, nadie puede hacer nada porque es tal la baja probabilidad. Por eso, entendiendo en esa situación en la que usted está, pero yo también entendiendo lo que le preocupa a los costarricenses esta tarde, es que le pregunto, ¿fallaron en las pruebas? ¿Falló el juez en la interpretación? ¿Fallaron en la velocidad? ¿Echaron a perder, don Randall, discúlpeme, el caso actuando de una manera tan precipitada? Precipitada, no, lo que pasa es que necesitamos también asegurar pruebas de estas personas. Estas personas de una u otra forma siempre se iban a dar cuenta de que lo estábamos investigando cuando tenemos que hacer el abordaje. Entonces, no podemos tampoco dejar que se fueran con los diferentes insumos que tenían en ese momento asociados al posible homicidio en ese momento, ahora sí ya corroborado homicidio, y simplemente que se vayan. Así no podría suceder. Es decir, tuvieron que presentarlos con poca prueba. De pronto no con poca prueba, pero lo que te puedo decir es que concatenadamente todo nos daba el marco fáctico que es lo que estaba sucediendo. Evidentemente, cuando usted ya lo ve a nivel individual, pues hay pruebas que por sí solas hay que buscarle más para que se puedan sostener. Don Randall, Heiner es un parteaguas en la historia del país. Es la primera vez en la historia que una autoridad, digamos, que se atenta directamente contra la vida de una autoridad y no es un oficial que muere, digamos, en un operativo por una balacera, ¿ok? Es un cambio, pero además enero ha tenido otro cambio. Nunca antes en la historia del país hubo tantas víctimas colaterales como las que hubo en enero. Es decir, hay 8 costarricenses inocentes que no tenían nada que ver con el tema que están muertos hoy. ¿Qué es lo que está pasando? Ayer hacíamos un llamado, paren el cálculo electoral. ¿Qué es lo que está pasando, don Randall? Mira, son situaciones estructurales que están afectando al país. Hay un tema de unidad de discurso que es muy importante, que es lo que usted habla, paremos el cálculo electoral, pero también hay un tema de
Fortalecimiento de capacidades de los cuerpos policiales, que en los últimos años ha venido de menos. Ya por dicha se han hecho varias acciones para empezar a fortalecer, pero la respuesta no puede ser, digamos, que se vea de inmediato. O sea, si se tomaron 5 o 6 años para dar este viraje y se está dando ahorita, pues también evidentemente la respuesta de control territorial, de prevención situacional, que no le corresponde a OIJ directamente, para aclararlo. A Fuerza Pública. A Fuerza Pública, que ellos tienen también un problema bastante importante en lo que son patrullas y demás, que no están todas disponibles. Pues esto va a tomar algún tiempo para poder revertirlo. Yo sí te puedo decir que OIJ en el último año ha puesto en prisión preventiva a casi 400 personas vinculadas a grupos criminales, y a pesar de eso siempre hay más y más homicidios. ¿Qué está pasando? Vamos a las otras fases de la problemática. Hay un tema de exclusión social en el país que no se está ni siquiera abordando, o sea, ni siquiera se está tocando. El problema, digamos, de jóvenes que no están en las escuelas y colegios. Antes Costa Rica tenía algo que se llamaba el estado de bienestar social, que era un blindaje que le daba a los jóvenes para que se mantuvieran en los colegios, les daban becas, cosas así por el estilo, y existía una motivación. Ahora, todas estas crisis fiscales que uno reconoce que el país ha llegado a este punto, pues ha impedido que muchos jóvenes estén en las escuelas y colegios. Para darte un ejemplo, el 82% de los jóvenes que están en Limón y en Punta Arenas ya no terminan el colegio como tal, llegan hasta un segundo año de colegio más o menos. Y estás hablando que el 55% de la población etaria de Limón, para darte una idea, está entre los 9 y 19 años de edad. O sea, el 55% son jóvenes que van para arriba, que al final no van a terminar ni la escuela ni el colegio, tienen que emplearse de alguna forma, no va a ser de modo formal, va a ser informal. Las empresas no se van a trasladar a estos lugares porque no hay mano de obra calificada. También hay problemas asociados a lo que son cortes de agua, de luz, etcétera. Entonces, no hay las condiciones idóneas para que estas personas puedan tener una empleabilidad formal, a diferencia de Heredia, que sí tiene una situación muy privilegiada. Después, aparte de esto, hay un tema que ya te lo dije: control territorial, control penitenciario bastante complicado, que ahorita hemos visto bastante comprometido. Y por último, también hay un tema de reforma de leyes. Vean, si en este país hay algo que sobra, son leyes. Sin embargo, a pesar de que ya se han hecho más de 20 reformas de leyes, que yo he participado en la redacción de las mismas, el problema sigue. Entonces, hay un tema estructural que se está tratando de solucionar con leyes y que va a ser coyuntural. Entonces, eso no va a funcionar. Randall, usted le puede poner 100 años de prisión, si querés, a un menor de edad de 16 años como tal. Van a venir otros menores de edad que van a querer asumir esa plaza y ganarse ese dinero. Don Randall, yo entiendo el problema estructural. Lo que pasa es que estamos en un juego de perder y perder, ¿verdad? Sí. O sea, es decir, tenemos la inversión social más baja en 14 años, tenemos la inversión en salud más baja en 14 años, tenemos problemas educativos, tenemos problemas de empleo. Ok, listo. Entonces usted dice, bueno, ¿cuál es la solución? Muy fácil, empecemos a invertir socialmente. Pero eso, sí, eso es solución a mediano plazo. Así es, así es. Esos resultados los vamos a ver en 10 años. Sí, claro. ¿Cómo paramos la matazón hoy? O sea, es que a mí me da miedo que mi hijo salga de la casa, me da miedo sentarme en la sala, a la gente que nos está viendo le da miedo andar caminando en la calle porque hay 8 personas muertas, 8 que no estaban haciendo nada y que les pegó una bala y las mataron. ¿Cómo frenamos eso ya? Empecemos a ver cuántos recursos tiene ahorita, por ejemplo, Fuerza Pública para poder patrullar. O sea, cuántas patrullas tienen buenas ahorita para poder estar en la calle, cuánto personal tienen para estar en la calle. Es que vamos a ver, hay un tema de fondo que es el control territorial y la parte de la prevención situacional. OIJ puede colaborar y lo ha hecho decididamente en diferentes momentos, pero yo te voy a decir una cosa: a final de año nos quedamos sin plata para pagarle a los compañeros, ¿verdad? A final de año nos quedamos sin pagar horas extras y las pagamos casi que en el mes de noviembre, en agosto, septiembre, octubre las debimos. Entonces hay un tema presupuestario que está afectando. ¿Es plata? No, plata es una parte. Yo ahorita no estoy por el tema plata, es por el tema de fortalecer las capacidades de la policía. A veces pueden ser, digamos, recursos tan sencillos como tener las patrullas, como tener los equipos policiales listos para poder utilizarse. Ok, entonces vamos a ver, ahí hay un fallo inmediato, ¿okay? Que es la falta, si lo interpreto bien y por favor me aclara, es la falta de presencia de la fuerza pública en las calles. ¿Estoy bien? Hay presencia, pero digamos, hay un problema evidentemente que no pueden movilizarse, o sea, hay un problema de movilización importante también. Ok, entonces la falta de patrullas de la fuerza pública para moverse. Puede ser. ¿Es?
Pues usted es el que sabe, usted es el que sabe. Es una de la parte de la problemática que existe, claro. Ok, entonces tenemos la atención social, tenemos la fuerza pública que no puede moverse porque tienen las patrullas malas. ¿Qué más? Control territorial y control también penitenciario. La cárcel. Estamos dejando libre un montón de gente, ¿es eso? Puede ser, pero también más allá de eso, a los que estamos metiendo a prisión preventiva también se están comunicando con el exterior. O sea, ¿cómo es posible que cada vez que nosotros vamos a un centro penal encontramos que están utilizando teléfonos celulares? ¿Cómo es posible que este sujeto, Peña Russell, que nos costó bastante detenerlo, ya se le han decomisado 4 teléfonos celulares? En el caso de Pancho Villa, 2 teléfonos celulares en prisión. Entonces, hay todo un tema integral que hay que trabajarlo. O sea, la policía OIJ puede empezar a resolver casos, que estamos resolviendo muchos casos, pero van a llegar a prisión preventiva y en prisión preventiva también se les va a acabar la prisión al año plazo. En Punta Arenas, porque tuvimos en julio, agosto del año pasado un aumento importante de homicidios, porque todos los que habíamos detenido en el año 2022, en mayo, junio, julio, ya salieron al año plazo. Porque no hacen los juicios rápido. Pero también hay un problema con los juicios. Hay abogados que tienen, digamos, una agenda ya llena para 1 o 2 años plazo. Entonces no se les puede agendar algo a ellos. Yo entiendo que la Corte quiere hacer un cambio para que, si no se puede agendar inmediatamente, pues que se busque otro abogado o que se le dé un abogado por parte del Estado, pero tenemos que empezar a resolver todos esos problemas que están afectando esta situación y que convierten, digamos, que el proceso penal sea tan largo. O sea, pero es que realmente es una situación muy ridícula en algunos casos, don Randall. Si yo estoy en la cárcel, ¿verdad? Voy a decirle a mi abogado, usted cuando lo llamen, que es mi juicio, diga que está ocupado. 1 año, vuélese diciendo, estoy ocupado, y me dejan libre y me voy del país. O peor aún, usted se reporta enfermo. Eso es una táctica dilatoria que vemos muy común. Vea, una señora me llamó, me escribió y me dice, vea, que la hija tuvo una violación, que han suspendido 3 veces el juicio. Revisamos y son esas tácticas dilatorias que hay. ¿Y cómo arreglamos eso? Es que hay que hacer algo para que si la persona no puede presentarse o el abogado no pueda presentarse, pues que el proceso siga. O sea, no podemos estar esperando a que digamos, imagínate una situación muy particular, 5 abogados en un proceso penal y uno se ausenta un día, se tiene que parar la audiencia. Sí. Al siguiente 8 meses, porque la agenda está a 8 meses plazo, se ausenta el otro o tiene un problema, hay que parar también el juicio. Son muchos problemas. No me lo tome a mal, pero es que de ahí, vamos a ver, yo tengo hoy aquí en el set al director del OIJ. Yo lo escucho y lo que me dan ganas es irme del país, don Randall. O sea, solo falta que hagan planes, no sé, Colby, si planes la reforma para que regalen celulares a los privados de libertad. La impresión que me da de hablar con ustedes, de apagué y vámonos, porque está mal todo. Hay muchas cosas que están mal, hay muchas cosas que están bien también, yo te podría decir que... Pero no se nota, porque es que, bueno, discúlpeme, no se nota porque ahí tenemos sangre. Es que yo sé que la frase es dramática, pero es que es cierta. Hay sangre inocente hoy en las calles del país. Totalmente, pero vea, yo te puedo asegurar que de los casos que hemos trabajado, el 75% han terminado con una prisión preventiva. Pero el problema no es la prisión preventiva, el problema es todo el proceso penal hasta el final. Entonces, es un problema, como te digo, estructural, que estamos tratando ahorita de resolverlo de manera coyuntural y eso nunca ha funcionado así. O sea, la solución coyuntural a problemas estructurales no genera buenos réditos. Lo que pasa es que necesitamos una solución coyuntural vinculada a medidas hay que hacer más inversión. Randall, vea, si usted tiene una gotera en su casa, ¿qué hace usted? Que la gotera siga. Si usted tiene la casa y se le meten a robar, que usted le mete por lo menos barra, garrot, algún tipo de verja o algo. A ustedes les dieron plata el día que el día del ataque de Heiner, le sueltan plata. Hay 2 situaciones coyunturales o casuísticas más bien de coincidencia. Hubo otro compañero Heiner de Interpol que falleció en octubre del año 2023, hasta ese momento nos dieron las 300 plazas, ¿verdad? Y ahora que fallece este otro compañero Heiner, pues el día antes Don Nogui me llama para darnos un adelanto de 3 O sea, tenemos que calcular cuántos agentes del OIJ se mueren al año para que les giren es terrible plata. Eso. No debería ser así, pero yo te puedo decir que es casuístico, podría ser coincidencia, podría ser no. Don Randall, me queda un minuto y necesito retomar el caso de Heiner en algo. Ok, antier quedan en libertad 4 de 5 sospechosos del crimen. No han podido ubicar al autor intelectual. ¿Tienen noticia de que el autor intelectual o alguno de estos 4 se haya ido de este país? Mira, no, en realidad no. Están en el país todos. A lo que tenemos de información están en el país. ¿Y qué pasa con el autor intelectual? Que ese no lo han logrado presentar ante los tribunales, que le dicen, ¿cómo le dicen? Coco Pastilla. Coco Pastilla. ¿Qué sabemos de Coco Pastilla? Se llama Jorge David Torres. Pues esta persona, pues ya lo tenemos en algunas posibles ubicaciones. Yo no quiero explayarme mucho porque... Está bien, lo entiendo, puedo más bien perjudicar el caso. Está bien. Lo que yo te puedo decir es que
En este momento hay un grupo importante de compañeros a cargo de la sección de crimen organizado que están revisando el caso y están investigando todas las partes que nos faltan para terminar la investigación. La investigación está muy bien avanzada, pero también es una cuestión de tiempo. Usted no puede tampoco acelerar todo para que nos dé un resultado tal vez incorrecto. Por eso la pregunta inicial era si habían acelerado esto. Para presentarlos. Pues en realidad nosotros lo que hacemos es la detención porque necesitamos recuperar celulares y demás. Las pruebas están ahí, están listas, hay que procesarlas nada más. Y lo que no podemos permitir tampoco es que ellos se fueran de inmediato y nos hicieran perder pruebas. Don Randall, muchas gracias por la entrevista. Realmente, no sé cuántas veces lo he entrevistado en el último año. Como 4. Como 4 veces. Y cada vez que hablamos, la situación está peor que la última vez que hablamos anteriormente. Ni te digo la proyección que tenemos de homicidios de este año, es tremendo. Mejor dígame la proyección. ¿Cuál es la proyección que tienen de homicidios? No, si sigue con esta tendencia, va a superar el año 2023 fácilmente. ¿Qué es el año más sangriento en la historia del país? 905 homicidios, sí. Ese año 905. La proyección que tienen es que la vamos a rebasar este año si seguimos igual. Con este mismo ritmo, claro. Gracias, don Randall. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes que estuvieron hoy, que están con nosotros hoy en Noticias Repretel. Continuamos con mucho más. Vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos con información en vivo, así es que quédese con nosotros.